Buenas tardes, esto es el 15 de julio y este es grupo 04 de cálculo 3. Hoy vamos a examinar el tercero de los tres grandes teoremas de análisis vectorial. El primero, el teorema de Green, que ya vimos. Segundo, el teorema de Stokes, que también ya vimos. Y el tercero es el teorema de Gauss de la divergencia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, pasamos a la pizarra. Y vamos a introducir el concepto físico hidrodinámico de lo que se llama flujo. Flujo. Ahora, primero, la definición física. Sea F un campo vectorial de un fluido de velocidades, no fuerzas. Entonces ya la cosa está cambiando. De velocidades de un fluido uniforme Eso significa que la densidad es constante y estacionaria. Y estacionario. Eso significa de que la velocidad en el punto X, si la velocidad de una partícula que ocupa el punto X, Y, Z, X, Y, Z, hay asociada a un vector de velocidad que estamos aquí llamando a F, lo que significa es de que F nunca cambia durante todo el tiempo, por toda eternidad, cuando la partícula ocupa el punto X, Y, Z, la velocidad siempre es el vector con componentes PQR.
Entonces, el punto queda invariante, pero cuando la partícula va desde punto a punto, y así su velocidad sí puede cambiar. Ahora, entonces tenemos un campo de velocidades de un fluido uniforme y estacionario. Estacionario dice de que en X, Y, Z, la F permanece igual para toda eternidad. Sea S una superficie. Es cualquier superficie, puede ser abierta, puede ser cerrada, no importa. Entonces, el flujo phi mayúscula de S es el volumen de fluido que pasa por S o atraviesa S por unidad de tiempo. Es el volumen del fluido que pasa por S por unidad de tiempo. Si las velocidades son en centímetros por segundo, entonces el volumen de fluido es en centímetros cúbicos por segundo. Ok, entonces la definición original hidrodinámica, así se llama ese ramo de la física que trata del movimiento de fluidos, la hidrodinámica. Uno puede imaginar de que la superficie es como una membrana o es una red y uno va sumergiendo la superficie en un río, por ejemplo, y uno quiere saber en cada segundo cuál es la cantidad de agua que pasa por la superficie. Ese sería el flujo. ¿Okay? Esa es la idea intuitiva del flujo y eso es donde viene la palabra y el concepto. Ahora, es muy bien tener un concepto intuitivo, pero uno quiere
una definición analítica rigurosa que permite uno a calcular el flujo, dado el campo de velocidades y dado la superficie. ¿Okay? Entonces, uno quiere la definición analítica. Ahora, todo lo que vendrá ahora es puramente motivación para la definición. No es ninguna demostración. ¿Okay? Simplemente es el motivo para la formulación de la definición que será el resultado de esta discusión. Entonces, aquí está a la superficie o por lo menos una parte de la superficie S. Y descomponemos la superficie en parches o piezas tan chicos de que F, el campo de velocidades, es efectivamente constante en cada uno. Y entonces uno tiene una red de parches tan chicos de que la velocidad es casi constante en cada uno y llamamos uno de ellos a ds. Se particiona a S en parches a ds tan chicos que F la función que asigna el vector de velocidad es casi constante. En todo ds, en todo el parche. Entonces aquí está un parche. Aquí está ds. Y aquí está el vector de velocidad. Que, por supuesto, es el mismo vector en toda partícula que ocupa el parche en ds. No importa dónde es la base del vector, siempre tiene la misma longitud y la misma inclinación, por ser constante. ¿Ok? Ahora, tal vector tiene dos componentes. Tiene componente tangencial y tiene componente vertical. Tiene componente tangencial y tiene componente vertical.
o componente normal. Ahora, según los físicos, el componente tangencial simplemente va causando a las partículas que ocupan ds a quedarse dentro de ds y correrse por ahí y por allá, pero nunca salir. Es el componente vertical o el componente normal que obliga a una partícula a abandonar ds. Entonces, el componente normal A de F es igual a F punto N, donde N es el vector normal unitario. A S y por tanto ds. Normal, unitario. Entonces, eso es la velocidad, la magnitud de la velocidad en la dirección normal de ds. ¿Y qué pasa en un segundo? Estamos nuestras unidades son centímetros por segundo. Entonces, en un segundo, ¿cuántos centímetros se van todas las partículas que ocupan ds? Bueno, aquí uno tiene dos versiones del parche. Aquí tenemos. Aquí está ds. Ahora, uno sabe que distancia, si la velocidad es constante, distancia es velocidad por tiempo. Y en nuestra situación, conocemos la magnitud de la velocidad. Es igual a F.n. Y conocemos el tiempo es un segundo, o simplemente uno. O sea, F.n. Por tanto, las partículas que ocupan en el tiempo inicial a ds aquí, después de un segundo ya están aquí. Y esta distancia, acabamos de calcularla, es F.n centímetros.
el volumen de este prisma es la altura por el área de la base. Entonces, el volumen del prisma de fluido es igual a F.n, que es la altura, por el área de la base de S. Ahora, si aplicamos esa conclusión a todos los DS, a este, todos los que ocupan la superficie DS, tenemos una suma de prismas lleno de fluido después de un segundo. Y tanto más refinada es esa partición en parches, tanto más exacta es el valor del volumen de fluido saliendo de a la superficie en un segundo, y eso forma, la suma de esos volúmenes forma una suma de Riemann del siguiente. Integral sobre la superficie S de F.n ds eso es para nosotros la definición analítica del flujo phi. Eso es la definición analítica del flujo phi. Es la integral de superficie del componente normal de la velocidad tomado sobre toda la superficie. Ahora, repito, no hemos demostrado nada, pero lo hemos hecho muy verosímil de que esta integral de superficie es una buena manera de representar la cantidad de fluido que sale por unidad de tiempo de la superficie S. Y eso va a ser nuestra definición en el resto de la lección sobre flujo y el teorema de Gauss de la divergencia. Entonces, eso es el flujo. De hecho, uno puede escribirlo así también. Phi de S se define por esta integral de superficie. Ok, entonces partiendo del concepto físico y intuitivo de la cantidad de agua que pasa por una membrana o una red por unidad de tiempo, hemos llegado a una definición analítica, la integral de superficie de el componente normal de el campo vectorial de velocidades. Bueno, veamos unos ejemplos de eso. Ejemplo 1. F, el campo de velocidades, es X, Y, Z. La superficie S
es la esfera. X2 más Y2 más Z2 igual 25. Esos son los datos. Y entonces la pregunta es, el flujo saliendo de la esfera es igual. Solución. Ahora usamos la fórmula en la columna anterior. Tenemos la F en la fórmula, lo que no tenemos es la N. Ahora, hay una fórmula general para la normal a cualquier superficie. Si S viene definida implícitamente por F de X, Y, Z igual 0, bueno, como estoy usando F también para el campo vectorial, voy a llamarlo G. Por G, de X, Y, Z igual 0, N es igual a nabla G sobre la magnitud de nabla G. Es una fórmula general que siempre funciona, porque nabla G, vimos en clase antes, es el vector normal al plano tangente, ¿sí? A la superficie G igual 0. ¿Okay? Entonces, en nuestro caso, N va a ser a 2X, 2Y, 2Z sobre la raíz cuadrada de 4, X2 más Y2 más Z2. Pero la ecuación de la superficie dice que X2 más Y2 más Z2 siempre es 25. Entonces uno tiene, eso es igual a 2 por X más Y más Z, X, Y, Z, sobre 2 por raíz de 25, que es 5. O finalmente, N es igual a X, Y, Z sobre 5. Luego, ya calculamos el integrando. El integrando es f.n. Entonces, f.n es igual, f es X, Y, Z.
N, acabamos de ver, es X, Y, Z sobre 5. Y, ese es el punto, y eso es X2 más Y2 más Z2 sobre 5. Pero acabamos de ver aquí abajo que X2 más Y2 más Z2 siempre es 25. Es 25 sobre 5. O el integrando simplemente es la constante 5. Por tanto, uno concluye que phi, el flujo por la esfera, es igual a la integral de superficie sobre S, la esfera, de 5 de S. Eso es el resultado de nuestros cálculos. Ahora, ella puede simplificarse. Eso es igual, sacando la constante 5 afuera. 5 por la integral de superficie de 1 de S. Y de la clase anterior, sabemos ese 5 por el área. De la esfera. Y por el teorema de Arquímedes, ese 5 por 4 círculos grandes, 4 por pi 5 al cuadrado. Un círculo grande es pi 5 cuadrado y hay 4. Y ese 125 por 4 o 500 pi y ahora centímetros cúbicos por segundo. Eso es el flujo saliendo de esta esfera. A partir de la definición analítica del flujo. ¿Hay dudas cualquiera sobre este primer ejemplo? ¿Estamos bien? Bueno, ok. Pasamos al segundo ejemplo, un poquito más exigente. Ejemplo 2. Esta vez F es el campo vectorial X, Y, 2 por Z. Y S, la superficie
es la pirámide cuyos 4 vértices son 0, 0, 0. 1, 0, 0. 0, 2, 0. Y 0, 0. Eso es la superficie. Y como siempre, phi, el flujo, a través de la pirámide es igual a ¿qué? Solución. Bueno, aquí es muy, no solamente útil, sino casi obligatoria hacer un dibujo. Entonces aquí está la situación. Ahora, aquí está la pirámide. Aquí está el punto 1, 0, 0. El punto 0, 2, 0. Y el punto 0, 0, 1. El eje de X, X, el eje de Y de Z. Ahora, la dificultad o la novedad, mejor dicho, aquí es de que en el ejemplo anterior, la superficie se delimitó por una fórmula. Es la superficie cuya ecuación es bla, 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 bla. Esa pirámide no tiene fórmula. ¿Ok? Simplemente consta de 4 superficies. La palabra normal que se usa son 4 caras, pero los matemáticos no aceptan eso. Ellos usan la terminología de los joyeros y los llaman facetas. ¿Ok? Entonces la pirámide tiene 4 facetas. Primero, tiene la faceta en el plano XY, que voy a llamar S1. La faceta en el plano YZ, que es S2. La faceta en el plano ZX, que es S3. Y finalmente la faceta en el plano inclinado, que voy a llamar S4. Entonces uno tiene esta faceta.
Esto y la faceta inclinada, S4. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular por separado el flujo a través de cada una de esas facetas. Hay que calcular 4 flujos. Entonces uno dice, S es la unión S1, unión S2, unión S3, unión S4 y cada SK tiene su propio flujo. Que llamaremos a phi K de S. Y phi de S, el flujo total es phi 1 de S más hasta phi 4 de S. Entonces hay que calcular cada flujo planario aparte y luego sumarlos para obtener el flujo total a través de la pirámide S. ¿Okay? Y vamos a decir de que aquí está S. La pirámide mostrada. Bueno, ok, y entonces, phi 1. Vamos a calcular el flujo para S1. Bueno, S1 está en el plano XY. Por tanto, el plano XY es Z igual 0. Así, F es igual a X, Y, y por el valor de Z, 0. Ahora, ¿cuál va a ser el vector normal exterior a esta faceta? Bueno, va a ser el siguiente. Es paralela al eje de Z, pero se va abajo. Flat. Así. Y es unitario. Bueno, el vector unitario paralelo al eje de Z es K. Pero como va en la dirección opuesta, es menos K. Y uno tiene de que N
es igual a 0, 0, menos 1. Por lo tanto, f.n, el integrando, es 0 más 0 más 0 o 0. Y φ1 es igual a la integral de superficie sobre S1 de 0 de S. Y claro, eso es 0. Entonces, el flujo a través de la faceta en el plano XY es 0. Las partículas que ocupan S1 va corriéndose adentro de ese triángulo, pero nunca van ni arriba ni abajo. Simplemente es 0. Bueno, de modo semejante, perdón. Φ2 igual Φ3 también igual 0. Entonces, las tres facetas en los planos coordenados no contribuyen nada al flujo. Claro, hay que ver qué pasa en el plano inclinado, pero las tres facetas, S1, S2 y S3, contribuyen un total de 0 centímetros cúbicos por segundo. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿qué pasa con el plano inclinado? S4, o sea, Φ4. Bueno, Φ4 está en un plano. Es la parte de un plano. Es el plano cuyos puntos de intercepción en los ejes de X, Y, Z son respectivamente 1, 2 y 1. Y nosotros sabemos que un plano así, su ecuación para S4 es X sobre 1 más Y sobre 2 más Z sobre 1 es 1. Eso es el plano que contiene la faceta S4. O, para suprimir los denominadores, a 2X más Y más 2Z es 2. ¿Ok? Ahora, uno quiere saber qué es el integrando en, no se olvide, Φ4
es la integral sobre S4 de f.n de S. Entonces hay que calcular, en ese caso, cuál es el vector normal unitario. Bueno, sería posible usar esta fórmula que usábamos antes, pero aquí, como es un plano, es más fácil recordar de que los números directores de la normal son los coeficientes de x, y y z. Entonces uno tiene aquí de que n es igual al vector 2, 1, 2 sobre su longitud, que es 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y eso es 4 más 1 más 4, o 9, y raíz de 9 es 3. Entonces, el vector normal es 2, 1, 2 sobre 3. Ok. Ahora uno quiere calcular el integrando, f.n. Para calcular f.n, uno tiene que escribir que f.n es xy dos z por 2, 1, 2 sobre 3. Y eso es 2x más y más 4z sobre 3. Entonces ya phi 4 toma la forma la integral de superficie sobre S4 de 1/3 x a 2x más y más 4z de S. Ok. Ahora hemos llegado a la hora de la verdad. Uno tiene que elegir cuál fórmula vamos a usar para calcular esta integral de superficie. ¿Ok? Que uno quiere transformar la integral de superficie en una integral doble corriente mediante una de las varias fórmulas que tenemos. Y como aquí tenemos funciones lineales de x, y y z, parece razonable intentar cartesianas, pero si vamos a intentar cartesianas, como es una integral doble, uno tiene que tener el orden o bien de x de y, o de y de z, o de z de x. Y estamos acostumbrados a de x de y, entonces elegimos de x de y.
vamos a convertir esta integral de superficie en una integral doble corriente en el plano XY, con solamente las variables X y Y, ¿no? Ninguna Z puede aparecer. Bueno, uno sabe de que la fórmula para ds en tal situación es raíz. Vimos eso cuando estudiábamos áreas. 1 más zx cuadrado más zy cuadrado de x de y. Eso fue el elemento diferencial de área si uno pasa a integrar al plano XY. Bueno, eso significa de que hay que expresar Z en función de X y Y. Bueno, usamos esta fórmula aquí para el plano. Uno tiene a 2Z es a 2 menos 2x menos y. Menos 2x menos y. 2zx es menos x. Es menos 2x. Es menos 2, perdón. O zx es menos 1. 2zy es menos 1. Zy es menos 1 medio. Por tanto, ds es la raíz cuadrada de 1 más menos 1 al cuadrado más menos 1 medio al cuadrado de x de y. Y eso es 2 más 1 cuarto, 9 cuartos. De x de y. O 3 medios de x de y. Esto es ds. En la integral doble estamos confeccionando. Bueno, ya tenemos ds. Hay que convertir el integrando. ¿Cuál integrando? Este. Es que hay un 4z en él. Y ese tiene que expresarse en términos de x y y también. Partemos de aquí. 2z es tal. Por tanto, 4z es 4 menos 4x menos 2y. Y así, 1/3 de 2x más y más 4z se convierte en 1/3 2x
más y más 4 menos 4x menos 2y es igual a 1/3 4 a 2x menos 4x menos 2x y y menos 2y menos y. Entonces, ya este dice que phi 4 casi estamos ahí. Es la integral doble sobre el dominio XY, la proyección en el plano XY de 1/3 4 menos 2x menos y por ds, 3/2 de x de y. Ahora, ¿cuál es la proyección de S4 sobre el plano XY? Bueno, ahí está mirándole la proyección de S4 en el plano XY. Es S1. Es igual a la integral doble sobre S1. De 1/3 a 4 menos 2x menos y por 3/2 de x de y. Bueno, todavía hay que elegir el orden de integración y los límites. Entonces uno va dibujando a S4. Y S4 parece así. Aquí está a 1, 0. Ese es X. Este es 0, 2. Y la ecuación se obtiene de esta aquí a poner Z igual 0, el plano XY, y eso es 2x más y igual 2. 2x más y igual 2. Es esto. Y esto es S2. S1, perdón. Bueno, no importa, este triángulo es ambos X simple y Y simple, pero si elegimos Y simple, o sea, integramos verticalmente primero, así, uno tiene de que 0 menor o igual que y, menor o igual, despejando y de aquí, de 2 menos 2x, y x va desde 0
1. Y ya podemos escribir la integral doble para phi 4. Entonces uno tiene que phi 4 es igual a la integral a 1/3 a 4 menos 2x menos y por 3 medios perdón. 3 medios. Y ahora hemos elegido un orden. Primero integramos respecto a y. De y de las desigualdades, y va desde 0 hasta 2 menos 2x. Y x va desde 0 a 1. Y eso es la integral final para el flujo a través del plano de la faceta en el plano inclinado. Ahora, antes de evaluarla, ¿cuáles dudas tienen sobre la confección de la integral para el flujo phi 4? Ustedes pueden ver de que uno por todo el día está haciendo cálculos y cálculos y cálculos y uno no ha integrado nada. Todo está involucrado en la confección de la integral de superficie. Eso es típico. Integrales de superficie son así. Uno pasa todo el día calculando sin integrar nada, hasta que finalmente sí, uno tiene la integral doble corriente. Ahora, esta integral doble corriente es muy rutinario. No voy a pasar por los detalles, pero al calcularlo, uno obtiene 4 tercios centímetros cúbicos por segundo. Así, el flujo total a través de la pirámide es 0 más 0 más 0 más 4 tercios. 4 tercios centímetros cúbicos por segundo. Y uno vea la necesidad de calcular flujos parciales a través de las varias facetas del sólido, en este caso la pirámide, para poder calcular la integral. ¿Hay dudas sobre cualquier parte de esto? Bueno, ahora tres. Teorema de divergencia.
Teorema de divergencia. Bueno, el teorema de divergencia nos da una segunda manera para calcular el flujo en un caso muy especial. El caso es en el cual la superficie es cerrada. Si es un plano, como por ejemplo las facetas que vimos, no. Pero si es una superficie cerrada simple, sí. Y lo que dice es lo siguiente. Phi de la superficie cerrada S. Por un lado, ya sabemos, es la integral de superficie sobre S de F punto N de S. Pero si es cerrada, también es la integral triple sobre T. ¿Qué en diablos es usted? El sólido limitado por S de la divergencia de F. Donde aquí la única novedad es donde y S es la frontera de T. Y 2i la diferencia del campo PQR es igual a PX más QY más RZ. Eso es el teorema de la divergencia. Y entonces aquí, un momentito. S aquí puede escribirse la frontera de T. Entonces tenemos otro teorema de esa forma, que una integral sobre la frontera es otra integral sobre el interior. Así está Green, así está Stokes y ahora así está Gauss. Bueno, veamos por ahora este teorema en nuestros dos ejemplos, porque ambos son superficies cerradas. Ejemplo 1. F, X, Y, Z. S es la esfera X2 más Y2 más Z2 es 25. Ok, ¿qué dice divergencia? Phi de S es la integral triple sobre la bola sólida
que voy a llamar B, bueno, T. De la divergencia, bueno, eso es XX más YY más ZZ aquí no puse DV, es DV. DV y eso es simplemente 1 más 1 más 1, 3 por la integral triple sobre T, sobre la bola, de 1 dV. Pero ese es el volumen. Y entonces es 3 por 4/3 pi 5 al cubo. Y los 3, el 3 y el 3 cancelan. Y uno obtiene 500 pi centímetros cúbicos por segundo, como antes. Bien rapidito. Pero vea el otro. ¡Qué barbaridad! Ejemplo 2. ¿Qué vimos? F X, Y y 2Z. S es la pirámide. En la página anterior. Ahí ahora, según Gauss, phi de S es la integral triple sobre la pirámide T de XX más YY más 2Z Z a dV. Y eso es 4 por el volumen de T, que es 4, y volvemos a ver a T. Uno sabe que el volumen de una pirámide es 1/3 el área de la base por la altura. La altura es 1. La base es el triángulo rectángulo, cuya altura es 2 y base es 1, su área es 1. Entonces uno tiene 4 por 1/3. El área de la base es 1 por 2, entre 2, por la altura, 1. Y 4 tercios centímetros cúbicos por segundo. Compare este cálculo aquí con todo este cálculo que ustedes vean en esta página de 4 flujos diferentes. Uno tenía que calcular cada flujo por separado y el flujo a partir de el triángulo inclinado fue larga y tediosa para calcularla, ¿ok? Y aquí, usando Gauss,
flat. Sale instantáneamente usando el volumen de una pirámide. Entonces, ahí es un ejemplo excelente de la economía de cálculo que uno puede lograr en ciertas situaciones usando el teorema de la divergencia de Gauss. Hay dudas sobre estas dos aplicaciones del teorema de Gauss. Bueno, así nosotros hemos visto los tres grandes teoremas en análisis vectorial. El teorema de Green, el teorema de Stokes, que es Green en 3 dimensiones, y el teorema de Gauss. Todas son de la forma que la integral sobre la frontera de t es otra integral sobre el interior de t. Todas son Green, Stokes, Gauss, son de esa forma. Ahora, eso es más que un accidente, ¿ok? Resulta de que estos tres teoremas que nosotros hemos visto, y vamos a verlos aún más en la próxima semana durante el repaso, son instancias particulares del gran teoremón de Stokes. Así se llama hoy en día. En n dimensiones. El teoremón de Stokes es este en la caja, aquí, donde uno tiene superficies en n dimensiones y sólidos en n dimensiones. Por ahora no voy a intentar explicar cuáles son los integrandos correspondientes. Basta decir de que si este es alguna función f, esa es alguna diferencial de f. Y no voy a definir qué significa diferencial aquí, ¿ok? Necesita un curso. Pero esos tres grandes teoremas de Green, de Stokes, de Gauss son instancias generales del teoremón de Stokes, que es una herramienta fundamental en la física moderna, en particular en la física cuántica, también en el electromagnetismo, en muchas otras partes, ¿ok? Ustedes, afortunadamente, solo tienen que preocuparse sobre dimensiones 2 y 3, ¿ok? Y con eso, por última vez, antes del fin de la semana, ¿hay dudas? Bueno, ok. Entonces, que tengan un buen fin de semana y nosotros nos veremos el día lunes cuando comenzamos repaso. Hasta entonces, hasta luego.